La microsonda electrónica es una técnica analítica relativamente reciente, puesto que sus aspectos prácticos y teóricos fueron desarrollados por Castaigne en 1948 y 1952. A pesar de ello, actualmente es una técnica ampliamente difundida, especialmente en los campos metalúrgico y mineralógico. Dadas las posibilidades de esta técnica, no es de extrañar que este instrumento se utilice ampliamente en los campos de la metalurgia, de la geología, de la cerámica y vidrio, e incluso en los de la biología y la zoología. En el caso concreto de la geología, han sido tan numerosos los problemas que han podido comenzar a investigarse, que se acepta normalmente que el impacto causado por esa técnica solo puede compararse con el que se produjo hace 150 años con el descubrimiento del microscopio polarizante. La técnica por microsonda electrónica no es destructiva y aporta información cualitativa y cuantitativa en lo que respecta al análisis elemental para volúmenes micrométricos en la superficie de los materiales. Son sensibilidades del orden de los ppm, parte por millón. La técnica permite obtener de forma simultánea imágenes de rayos X, SEM, BCA, además de microscopía óptica. Fundamentos del análisis por microsonda electrónica. Cuando un haz electrónico incide sobre la superficie de un sólido, se genera una serie de ondas electromagnéticas, entre las que se incluye la catadoluminiscencia. La catadoluminiscencia es un fenómeno por el que un haz de electrones impacta en un material luminiscente, causando que éste emita luz visible. El ejemplo más común de esto es el funcionamiento de las pantallas de televisión antiguas. A su vez, los rayos X forman parte de este fenómeno y se produce una emisión electrónica integrada por electrones secundarios retrodispersados, transmitidos y 155 absorbidos. De estas complejas señales, la microsonda utiliza esencialmente los rayos X. ¿Qué es una microsonda electrónica? La microsonda electrónica es básicamente un microscopio electrónico de barrido, diseñado y optimizado que permite determinar la composición química de una sustancia sólida, en áreas muy pequeñas a escala micrométricas. Como podemos observar en la siguiente figura tenemos un diagrama de flujo, que está ilustrado en el sistema operativo de una microsonda electrónica. En el número 1 tenemos lo que es un sistema óptico electrónico. En el número 2 tenemos un espectrómetro de rayos X. En el número 3 tenemos una platina micrométrica con portamuestras. En el número 4 un control del sistema EOS. En el número 5 tenemos un sistema de operación del EOS. En el número 6 tenemos un espectrómetro de 5 canales. En el número 7 una palanca de control de la platina micrométrica. En el número 8 un distribuidor de comandos. En el número 9 un sistema de procesamiento de datos. Y el número 10, la salida de datos, que en este caso vendría siendo la pantalla de mouse, teclado o impresoras. El sistema automatizado para el microanálisis de rayos X, el cual corre en ambiente Windows, tiene las siguientes características. Automatización computarizada completamente interactiva, que incluye haz de electrones, detectores, platinas y automatización de columnas. Adquisición de imágenes computarizadas con análisis de imágenes, análisis de fases multielementales. Mapa de rayos X, WDS y EDS. Barridos lineales y adquisición de mapa WDS y EDS. El procesador de pulso digital suministra el filtro óptimo para obtener la mejor señal. Límites de detección mínimos mejorado. Matriz mejorada extendida a corrección ZAF. En la siguiente imagen se muestra un diagrama esquemático del sistema óptimo electrónico de una microsonda electrónica. En el número 1 tenemos lo que son los filamentos. En el número 2, apertura del disparo. En el número 3, primera lente condensadora. En el número 4, apertura final. En el número 5, segunda lente condensadora. En el número 6, lente objetivo. En el número 7, muestra. En el número 8, electrones retrodispersados. En el número 9, electrones secundarios. En el número 10, rayos X característicos. En el número 11, espejos. Y en el número
grado 12 tenemos lo que es un detector de rayos X. Fortalezas y limitaciones del microanalizador de sonda de electrones. Fortalezas. Una sonda de electrones es una herramienta principal para el análisis químico de materiales sólidos a escalas espaciales pequeñas, tan pequeñas como 1 a 2 micras de diámetro. Por lo tanto, el usuario puede analizar incluso fases individuales diminutas, por ejemplo, minerales, en un material, o por ejemplo, en una roca con análisis puntuales. Los análisis químicos puntuales pueden obtenerse in situ, lo que permite al usuario detectar incluso pequeñas variaciones de composición dentro del contexto textural o dentro de materiales químicamente divididos en zonas. Las zonas de electrones comúnmente tienen una serie de detectores de imágenes que permiten al investigador generar imágenes de la superficie y estructuras compositivas internas que ayudan con los análisis. Limitaciones. Aunque las ondas electrónicas tienen la capacidad de analizar casi todos los elementos, no pueden detectar elementos más ligeros como el hidrógeno, helio y el litio. Como resultado, por ejemplo, el agua en minerales hidratados no se puede analizar. Algunos elementos generan rayos X con posiciones de pico superpuestas, esto debido a la energía y longitud de su onda. Los análisis de microsondas se reportan como óxidos de elementos, no como cationes. Por lo tanto, las proporciones de cationes y las fórmulas minerales se deben recalcular siguiendo las reglas estequiométricas. El análisis de sonda tampoco puede distinguirse entre los diferentes estados de valencia del hierro, por lo que la relación férrica entre ferrosa no puede determinarse y debe evaluarse mediante otras técnicas. Breve guía para la obtención y preparación de muestras. 1. Casi cualquier material sólido puede ser analizado. En la mayoría de los casos, las muestras se preparan como secciones rectangulares de tamaño estándar de 27 por 46 milímetros o en discos redondos de 1 pulgada. Las secciones rectangulares de roca o materiales similares suelen prepararse como secciones de 30 micrones de espesor, sin cubrepetos. Alternativamente se pueden pulir núcleos de 1 pulgada. Las virutas o los granos se pueden montar en discos de epox. Luego se pulen a la mitad para exponer una sección transversal del material. 2. El paso más crítico antes del análisis es dar la muestra de un pulido fino, para que las imperfecciones de la superficie no interfieran con las interacciones de la muestra de electrones. Esto es particularmente importante para, para las muestras que contienen minerales con diferentes durezas. El pulido debe producir una superficie plana de suavidad uniforme. 3. La mayoría de los minerales de silicato son aislantes eléctricos. Dirigir un haz de electrones a la muestra puede conducir a la carga eléctrica de la muestra que debe ser disipada. Antes del análisis, las muestras generalmente se recubren con una película delgada de un material conductor, ya sea carbono, oro o aluminio, por medio de la deposición por evaporación. Una vez que las muestras se colocan en un soporte, la superficie de la muestra recubierta debe ponerse en contacto eléctrico con el soporte. Generalmente se realiza con una pintura o cinta conductora. La elección de recubrimiento depende del tipo de análisis a realizar. El microscopio electrónico de barrido consta de unas bolas de estaño sobre carbón usadas para la alineación de los lentes en diferentes potenciales y aumentos en los que se requiere. También consta de un cañón electrónico con una columna de alto vacío, en donde la parte final de la columna es la cámara con cierre de vacío que contiene la platina donde se coloca la muestra. También
Contiene un filamento que genera un haz de electrones que genera de 5 a 30 kilovoltios, que es un conjunto de lentes electrónicos que permiten analizar la muestra. Y también consta de detectores que registran las interacciones entre el haz de electrones y la muestra, la cual es procesada y visualizada en un monitor o pantalla. Y estos detectores son uno de electrones y otro de rayos X, en los cuales van a estar conectados a un monitor o pantalla y van a poder transmitir una imagen de lo que ocurre con la muestra y con el chorro de electrones. Uno de los instrumentos más versátiles para el examen y análisis de características microestructurales de objetos sólidos es el uso del microscopio electrónico de barrido. La primera razón de la utilidad de estos microscopios es la alta resolución que se puede obtener cuando se examinan muestras gruesas. En los instrumentos comerciales se pueden alcanzar sin dificultad valores de resolución del orden de 5 a 2 nanómetros. Otra característica importante de los microscopios electrónicos de barrido es la apariencia tridimensional de la muestra. Este efecto es un resultado directo de la gran profundidad de campo, así como el efecto de relieve producido en la imagen de electrones secundarios y retrodispersos. De hecho, esta capacidad para ver en 3 dimensiones es citada en la bibliografía como la característica más valiosa de los usuarios de estos instrumentos. El microscopio electrónico de barrido también es capaz de examinar objetos a bajos aumentos. Esta aplicación es especialmente útil en estudios forenses, así como en otros campos donde la imagen electrónica se complementa con la imagen óptica, como la arqueología o la metalurgia.